Ya llegamos a Ipó y estamos esperando aquí al chico que nos va a alquilar la moto. Y aquí nos iremos con la mochila, con el plástico y con los ponchos de plástico a ver si no nos mojamos mucho. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que diga? Que tengo hambre. Sí, tengo hambre. Quiero cenar. Ahora sí que sí, Lau ya es feliz. Ya tenemos China, noodles, receta ancestral. Hoy Lau se acaba de pedir a cenar larvas de gusano en su salsa. Tú, mira qué guarrada. Pero tú ves normal Mierda. comer por los pantalones. Qué gochada estás Si comiendo, fuiste tú que tío. comiste encima mía y se te cayó. Madre mía, tarta, chocolate, se está manchando todo. ¿Dónde estás? Debajo del cu. Buenos días. Como veis, hoy amaneció el día muy soleado, hace un montón de calor. Y hoy vamos a dedicar el día a conocer la parte norte de Ipo y vamos a empezar paseando por este jardín gigante. ¡Ay, un felino! ¡No, que me come! Vamos a empezar paseando por el jardín este gigante que se llama Quinta River Walk y nada, a ver si no nos atacan los grandes felinos del lugar. ¿Estás bien ahí, eh? Estoy viendo desde aquí cruzar el río algo que parece un cocodrilo, pero no es un cocodrilo, de estos lagartos gigantes. Este es muy grande, de cabeza hasta el final de la cola pueden ser 2 metros fácil. El parquecillo este en Google Maps parecía más grande de lo que estamos viendo ahora. Es un plan perfecto para un día tan soleado como hoy. Hay bastante árbol y hay sombra y la sombra de los árboles está fresquita. Da bastante gusto estar por aquí. What kind of fish are you catching? Fish? Fish? Carpian. Calaspian. Dice que está pescando calapián y que ya pescó 5 peces. Los tiene en la moto porque los tiene a la sombra. Y con esta visita rápida y fugaz al Riverwalk vamos a irnos ya al siguiente punto, que ahora mismo no sé cuál es, pero pronto lo descubriremos. Pues ya llegamos a Gunung Lang. Gunung es montaña, o sea, la montaña Lang. Aquí vemos como una especie de cascada. Yo pensé que era artificial, pero creo que es real, porque por lo que estuve viendo es un geoparque y es como que hay como un manantial de agua subterráneo. Entonces supongo que ese agua de ahí será de lluvia e irá también rellenando lo que es el lago este. Entonces aquí, por lo que vimos, ven por aquí, lo que vimos es que hay un barco, que el mostrador lo vemos cerrado, pero se puede sacar un ticket, coges el barco y te lleva hacia donde está aquella torre y aquellos jardines y ahí, por lo que vimos, hay una especie de paseo para pasear y demás. La tortuga peleándose. Pues la tortuga les puede pegar un buen mordisco, ¿eh? Bueno, lo que nos está pasando ahora al llegar aquí es algo que es bastante frecuente porque no entendemos mucho la dinámica o el sentido que usan aquí. Entonces tú llegas, en teoría hay unos barcos. Para montar en el barco tienes que comprar un ticket. Muy bien, hasta ahí muy bien. Vamos a comprar el ticket, venga. El mostrador está aquí, pero ¿qué pasa con el mostrador? Está cerrado. No te dicen nada y te dicen para coger Jetibot, que entendemos que es para coger el barco, te mandan ir hacia allá. Vamos a intentar subirnos al barco. Y es que los barcos vemos que van vacíos, o sea, van 2 o 3 personas. Es que no hay nadie, tío. O sea, no... O es gratis o no funcionan los barcos a estas horas. Será gratis.
parece ser que el barco era hasta las 12, o eso entendemos, porque por allí había un horario así que decía 10, 12. Y aquí acaba de llegar un barco, pero nadie monta. Y no hay nadie, no hay nadie. Por lo tanto, nos vamos al siguiente punto, que es un templo en el que hay que subir bastantes escalones. Acabamos de llegar a Perak Cave Temple. Está muy cerquita del geoparque. Sí. Mira el perrito en el carrito de bebé. Hello. Hello. Can I... Can. Yes? Hi. Hello. Thank you. La entrada es gratuita, el parking es gratuito. También te ponen un cartel del parking es gratuito, si quieres, pagas si quieres, en plan, si quieres dejar algo, pues estaría bien dejarlo. ¿Tú le dejaste? No, es que normalmente las motos, eso es más para los coches. Aquí en este país y en Tailandia, por lo que recuerdo también, el parking para motos es gratis siempre. De todos los templos en cuevas que vimos, es el más bonito. Parece que se sube por aquí, Coti. Y nos ponemos a subir escaleras. 300 y pico, casi 400 escaleras. Lo importante es ir al ritmo de cada uno. Si no, no aflojes. No son tantas escaleras como yo pensaba. El tema es que, claro, al final con todo el calor que hace, la humedad que hay, el sol tal y como pega y lo empinadas que son, pues cuesta un poquillo subirlas, pero que animaros a venir, que no es para tanto y que se puede hacer fácilmente, cada uno a su ritmo, y en 10 minutos estáis arriba, no es más. Ahora toca la parte más divertida del día. Vamos a intentar ir a un aquapark que vimos aquí, que es mega famoso. Actualizamos. Estábamos todos emocionados porque íbamos a ir al aquapark, pero acabamos de ver que para entrar hay un código de vestimenta para mujeres en el que o vas tapada de arriba abajo como los musulmanes, o vas con una especie de bañador que te tape la zona del pecho, la barriga y que sea medio pantalón, y un gorro que te tape el pelo. Los hombres pueden ir como les dé la gana, pueden ir como quieran. Las mujeres tienen que ir así. Yo respeto eso, pero yo no lo comparto. Yo tengo mi bikini, el bikini que uso en todas partes. Si no lo puedo usar ahí, pues no vamos. Cambiamos de planes y vamos a darnos un paseo en moto a un pueblo que está a 1 hora de aquí, que tiene una mezquita de cuentos. Al fin llegamos. Esta de aquí, aunque parezca el castillo del sultán, es una mezquita. Se llama Masjid Di Raja Ubudiyah Kuala Kamsat. This is beautiful. Beautiful, yeah? Beautiful. Honestly. Yeah, yeah. 8 ringgit. Yes, you can swim 10, I give you 2. Es un ice dog. Os voy a contar que venir hasta aquí es un poco locura, porque el camino es de 1 hora y cuarto más o menos. Vinimos en una moto bastante destartalada por una carretera con un montón de tráfico.
Y hasta ahí dices, bueno, vale, pues asumo, tenemos tiempo, porque como al final se nos torció el plan del parque acuático, pues oye, al final, pues aún es mediodía, son las 2 y pico de la tarde y tenemos aún el día para ver. Y esta es una mezquita que yo tenía marcada en el mapa porque la descubrí en un foro y la verdad es que me llamó mucho la atención porque es que parece un castillo súper chulo. El problema que tenemos ahora es que, según las predicciones meteorológicas, a partir ahora de las 2, puede que empiece a llover. De hecho, ya se están viendo las nubes negras. Y a partir de las 3 ya dan un 90% de la probabilidad de lluvia. Aquí cuando llueve, llueve. No sé si ya lo visteis en otros vídeos anteriores. El problema que tenemos es que venimos en moto, los dos, así. Y bueno, siendo el viaje tan largo... Tenemos chubasqueros. Sí, tenemos los chubasqueros, pero para ir en moto es un poco coñazo porque salen volando, pero bueno. Un poco locura y a ver si tenemos suerte y por lo menos podemos disfrutar un poquillo de esto y volver antes de que empiece la lluvia. Nos vamos a ir ya hacia Ipo otra vez, 1 hora y cuarto de viaje porque vemos que cada vez están llegando más nubes y la verdad es que no nos apetece nada ahora que nos empiece el diluvio de camino, así que a ver si conseguimos llegar antes de que empiece a llover. Vais a flipar, pero es que acabamos de llegar al hotel hace 15 minutos y todavía no llovía. O sea, ¡qué puta suerte! ¡Qué puta suerte! Mirad, cómo está cayendo. Síganos en las redes sociales. Para seguir viajando con nosotros, dale a like y suscríbete.